Grabar. Listo. Bueno, muchachos, el día de hoy la idea es hacer una asesoría muy corta de lo que hemos realizado y de lo que viene. Entonces, para eso vamos a utilizar los trabajos que ustedes han hecho para revisarlos. Aquellos que tengan alguna intención, todavía dudas de cómo quedó la matriz, lo pueden proyectar, lo pueden compartir, lo miramos allí directamente. Agradezco a todos los que han estado muy activos contestándole a sus compañeros. De eso se trata precisamente este escenario extendido de educación, que es en donde ustedes pueden no solamente explicarle a los compañeros, sino resolver dudas inmediatas. Como les digo, yo soy profe de la pedagógica, entonces estoy en clase y no puedo contestar de manera inmediata. Pero lo han hecho ustedes muy bien, han contestado muy a tiempo y pues les quiero agradecer por su colaboración. No he intervenido porque han sido claros en cómo manejar la matriz. Por ejemplo, no recuerdo si fue Piedad, me acuerdo que fue una profe que le explicó a Raúl y le explicó a otros compañeros cómo manejar la matriz con base en eso, porque pues, finalmente podía entenderse que eran dos, pero la respuesta mía fue hagámoslo en un solo formato. Entonces ahí lo aclararon perfectamente y quedó muy expresa esa aclaración de su compañera. Y la otra duda era cómo subir los trabajos. Yo había dejado ahí la aclaración de que el trabajo lo subíamos después de esta asesoría para que precisamente les quedara bien y pudieran corregirlo en caso de tener todavía dudas. También explicaron muy bien que hay que subir una carpeta. Si no suben los dos, hay dos opciones, que es hacer el WinZip, o sea, comprimir el archivo en un solo archivo, o subir una carpeta de Drive y mandar simplemente el link. Entonces, eso lo han hecho muy bien. Entonces, quiero saber si alguien tiene dudas todavía sobre el instrumento, si considera que debemos revisarlo o hacemos algunas observaciones con base en la matriz enviadas por ustedes de cómo se manejaría el trabajo. Entonces, si alguien quiere compartirlo, puede hacerlo y lo revisamos una vez desde acá y de ese modo queda ya más claro para todos. ¿Es algún voluntario? ¿Algún equipo voluntario? Porque Johnny ha levantado la mano. Dale, Johnny. Muy buenos días, doctor. Carlos, no te preocupes, Carlos. ¿Vas a proyectar, Johnny? Espera un momentito, doctor. Estoy aquí. Ya. Aquí tengo la pantalla de la ventana. Sí, doctor. Ya, Carlos, ya está ahí abierto. Esa era mía, doctor. Listo. Esta es la matriz del contexto educativo normalizado. Y aquí yo estoy aquí un poco como del contexto alternativo. Sí. Entonces, bueno, primero que nada, para todos el formato que estamos empleando es el formato de evaluación institucional empleado por el Ministerio de Educación para la evaluación de las instituciones educativas y sus procesos generalmente a final de año o con el proceso de planeación. Mucho de eso seguramente ustedes ya lo han usado porque es de carácter nacional y es de carácter obligatorio para las instituciones. El formato de la guía 34 evalúa las áreas en que el colegio tiene, digamos, el establecimiento educativo, como lo llama el ministerio, tiene injerencia en la comunidad. Entonces, las expectativas sobre los estudiantes, si la institución tiene claro su PI, si la institución tiene clara la intención formativa, la manera como la institución apoya a los docentes y apoya a los estudiantes, el manejo del tiempo, si promueve el desarrollo social al interior de la institución y fuera de ella, o sea, los aspectos comunitarios. Entonces, por eso me parece que estos criterios, que son entendiendo que estos son los contextos educativos normalizados y que estos son los que llevan a cabo ese proyecto de
evaluación que hablamos en la sesión pasada, uno podría evaluar cómo los contextos alternativos hacen lo mismo, o sea, cómo logran en las mismas dimensiones, el mismo criterio de evaluación, considerar sus impactos. Entonces, por eso lo utilizamos para eso. Alguien me podrá decir, no, pero no podemos evaluar a la institución normalizada con los criterios, perdón, alternativa con los criterios de la normalizada. Hay una cosa importante en el tema de la evaluación, y es que uno evalúa en relación a un ideal, a una condición estandarizada. Entonces, en esa condición estandarizada yo no puedo utilizar un instrumento para evaluar el contexto normalizado y otro instrumento para evaluar el contexto alternativo y decir que son diferentes porque no están evaluados bajo el mismo criterio. Algo así como si en un salón de clase usted quisiera saber qué tanto saben los niños de matemáticas y a uno los evalúa con una tarea de matemáticas y a otros los evalúa con una tarea de ciencias sociales. Entonces no es el mismo criterio, ¿sí me explico? O si utiliza una evaluación de matemáticas, pero a uno les pregunta suma y a otro les pregunta división. Entonces no es el mismo criterio, por eso utilizamos este formato para ambas. Entonces habrán cosas que definitivamente en el contexto normalizado no aparecen. No aparece porque pues, su finalidad es por eso precisamente estamos evaluando las similitudes deberían tener cosas parecidas porque ambos estudiantes ambos atienden a un proyecto formativo. Antes ambos responden a las intenciones de formación nacional, ¿no? Eso es lo que me parece una característica. Dicho eso, entonces veamos el formato de Alejandro así. Listo. No sé si ahora me aparece aquí Clara, Lean, que primer plano no me deja ver el aporte de completo de pantalla ya completa. Listo. Puedes enviar el formato por WhatsApp, no lo veo acá bien porque me aparece en primer plano Clara y porque dice que es la institución me aparece en primer plano, pero no me deja verla. Y yo lo hago por WhatsApp. Sí, disculpa. Bueno, del proceso normalizado con el proceso alternativo. La primera realización tiene las expectativas sobre las capacidades y el esfuerzo de poder cambiar. En una de ellas me parece que los estudiantes aprenden de procesos y condiciones personales y sociales. Obviamente, esta caracterización la relacioné con el tema del ¿por qué razón, doctor? Porque en la institución donde yo laboro, existe tienen alternativas de los estudiantes de grado noveno, algunos los sábados van a hacer cursos. Por ejemplo, me comentaba que se hacían cursos auxiliares de farmacia, auxiliar de enfermería, auxiliar para el registro de contables en la caja de horas. Y
la pregunta básicamente, Tony, es si esos son costes alternativos. Entiendo que la pregunta va por ahí, ¿no? Si esos son costes alternativos. Entonces, yo señalé en la sesión pasada que los costes alternativos también refieren a aquellos costes que están dentro del ámbito nacional, del ámbito educativo, pero no es normalizado, es decir, no requiere evaluación, no hay una evaluación de con el rigor que está en la escuela, no hay una promoción, allí no recibe un cartón es decir, paso a primero a segundo, la promoción se da por el desarrollo de habilidades y competencias del sujeto. El chico no tiene la obligatoriedad de estar aquí como en la escuela un chico falta y inmediatamente se prende la alarma institucional y llama a padres y los buscan y les dicen que los padres deben en términos de la especialización, la institución hace todo lo posible para mantenerlo dentro del colegio en un contexto alternativo, no, en un contexto alternativo, la gente hace esto porque le gusta. Claro, la idea no, pero yo a mí me aprendo la música, yo sí, claro, como pequeño, todavía no más de 16 años, pero los alternativos que quieren le dicen al papá, no quiero ir por allá, no me gusta ir a la fiesta, no quiero jugar fútbol, no quiero ir a la situación que el chico tiene una posibilidad de descartar ese ambiente de formación, mientras que la escuela no, la escuela así no es el papá lo va a llevar. Entonces, incluso hasta la vida universitaria de pregado, ¿no? Entonces, el papá le paga la matrícula en la universidad y le pide cuentas, o la mamá le paga la universidad y le pide cuentas al chico de qué pasó con la universidad y por qué no te has graduado y cuándo te vas a graduar. En cambio, en los contextos alternativos, no. El contexto alternativo, los chicos están más por gusto. Entonces, en ese sentido los contextos, ¿cierto?, tienen una implicación distinta. Entonces, por ejemplo, cuando tú me dices allí, interaste con los chicos y hay chicos que van a equipos de fútbol, entonces ese sería un contexto alternativo. ¿Por qué? Porque ahí hay un entrenador, les da formación, les indica cómo moverse dentro de la cancha, cómo comportarse como sujetos dentro del equipo, promueve unas normas de comportamiento, promueve unas formas de comunicación, procura mantener una convivencia sana, pretende desarrollar al sujeto en lo máximo, o sea, que se constituya en un sujeto con buenas habilidades, ¿cierto? Entonces todo eso lo hace un equipo, no es un contexto educativo normalizado, ¿sí? Es un contexto educativo alternativo. ¿Por qué? Porque es una alternativa para ese chico. El chico va allá porque le gusta, el chico está allí porque le interesa, desarrolla su habilidad físico-motora en este caso, posiblemente genere algunas cosas de inteligencia en términos de resolver un problema, para hacer un gol, para hacer una jugada, para driblar a un compañero. Entonces ahí está aprendiendo cosas. Hay los materiales educativos, están los balones, está la cancha de fútbol, está o sea, hay unas caracterizaciones que se van dando y que están presentes en ese contexto y es alternativo. Es alternativo porque el chico aprende algo, desarrolla sus competencias y no hay una promoción ni nada de eso. O sea, nadie le dice al chico aquí, oiga, pasaste a grado 1, grado 2, no. Él sigue ascendiendo, por supuesto, porque va creciendo en edad, va cambiando de nivel en el equipo. Es alternativo. Pero cuando tú me dices que van a estudiar, por ejemplo, farmacéutica, o para ser sujetos de farmacia, posiblemente ese sea un contexto normalizado. Hay que verificarlo si es normalizado. Porque si es alternativo, es un curso de extensión, por ejemplo, que están las cajas de compensación, por supuesto hay un costo, pero hay un interés particular, entonces hay que verificarlo bien. No es una programa de formación, por ejemplo, del SENA. El SENA es normal. Si es uno de esos cursos que ofrecen las cajas de compensación o ofrecen algunos estados no gubernamentales, sería un contexto alternativo. O sea, lo hay no formal en educación, algo así. Profunda pregunta. Sí, permíteme un momento y contestamos. Si es el Instituto Induca, lo que hay que ver es
por ejemplo, si hay evaluación, si hay promoción y hay titulación. Entonces, si tiene esas tres. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, los que participan, o sea, lo hacen de manera espontánea en horas así de la tarde en aprender instrumentos musicales para participar a una banda musical, la banda de la paz. Ese es alternativo. Ese es alternativo. Muy bien. Bueno, Y ya lo habíamos dicho, porque lo mismo. Y ahí, sí, Carlos, dime. Sí, señor Johnny. doctor, disculpe, las redes de internet, los cursos de internet que algunos están haciendo, ese sí es alternativo. Alternativo. Doctor, una preguntita, una inquietud, las demás caracterizaciones, analizándolas, o sea, ya no entraría en el contexto alternativo, entonces se dejaría nada más esa caracterización dentro del contexto alternativo. Ya, todo hay que ponerle X, todo hay que ponerle X, sea 1 o sea 5. Entonces, lo que no tiene, pues será 1, que no tiene. ¿Sí? Y lo demás se ofrezca, pues ustedes consideran si es de 1 a 5, ahí consideran. Entonces, por ejemplo, organiza las actividades pedagógicas para estimular a los estudiantes y fomentar su gusto por aprender. La escuela lo hace, el contexto educativo lo hace. La pregunta es, ¿qué tanto lo hace? Entonces, por ejemplo, usted puede decir, mire, lo hacen 5 o lo hacen 3. Sí, lo hacen 3. Ahora, el contexto alternativo, organiza actividades pedagógicas para estimular a los estudiantes y fomentar su gusto por aprender. Sí. ¿Qué tanto lo hace? En 5. ¿Ven? Entonces, allá hay una diferencia que dice entre el contexto alternativo y el contexto normalizado. ¿Sí ven? El normalizado tiene 3, mientras que el alternativo tiene 5. Entonces, la pregunta que ustedes se responden después es, ¿y por qué el alternativo sí lo logra? Entonces uno dice, bueno, el contexto alternativo es una orquesta juvenil en el pueblo. ¿Por qué sí hace el 5? Mire, hace el 5 para estimular estas actividades porque se centra en el gusto del chico. O sea, el objetivo es que el chico aprenda lo que él quiere aprender, la escuela no. ¿Ven? Entonces uno dice, mire, por eso es que esta resulta más impactante. La pregunta que después vamos a resolver es, ¿y eso lo puedo llevar yo a la escuela? ¿Cómo lo llevo yo a la escuela? ¿Cómo hago para que eso que hace la orquesta yo lo pueda traer acá a la escuela? ¿Sí? Entonces, esa es básicamente lo que estamos resolviendo. Disculpe, no vi quién iba a intervenir porque estaba aquí en Fue. Profe, yo estoy levantando la mano. Disculpe, sí. El compañero. Sí, pero había alguien que le dije que ya iba a hablar, entonces le doy la palabra a él y hablar okay. Claro. Sí, señor. Profe, en la clase pasada yo le pregunté que por lo menos los institutos técnicos que dan una belleza, que son no formal, estos son también alternativos. Pero también no dan por eso no formal. Por eso le decía a Johnny, por eso le decía a Johnny ahorita, hay que verificar si hay evaluación, si hay un rigor académico curricular, si hay una titulación. Ahora, este centro que tú planteas, este centro de educación no formal, generalmente lo que hace es permitir que la gente asista a un número de horas y al final entrega una certificación laboral, ¿cierto? Una certificación que dice que tú puedes desempeñarte de eso. Esos son de educación no formal, son alternativos, en efecto, no tienen currículo, no tienen el rigor académico, la evaluación. El chico, lo que les digo, el chico puede abandonar cuando quiera, puede volver otra vez, ¿sí? Y el instituto no le va a decir que no es que está mal, pero no les hace evaluaciones con el rigor de la escuela y no hay un plan de formación. Generalmente son 120 horas o 230 o hay diferentes niveles, generalmente 3 niveles, esas cosas. Ahí sería un alternativo, sí señor. ¿Listo, Juan? No, ok, pero bueno, listo. Sí, ya yo lo tenía claro, pero ahora pues me confundí con respecto a la titulación, porque ellos ofrecen una titulación. Y en la entrevista que yo hice, pues no sé si era cierto o será mentira, pero también igual que la formalizada, pues entendí que a través de la encuesta los resultados arrojaron que tenía todo ese rigor de esas características.
Tiene todo el rigor, entonces no hay diferencia, no hay diferencia con la escuela. Bueno, según la encuesta, no sé si es la realidad, porque el docente entrevistado pues me habló excelentemente que más que era privado pues, había un seguimiento, pero en la parte de evaluación institucional sí se bajó. Sí, bueno, entonces eso sí ven, entonces ahí ya no hay, por ejemplo, eso, el rigor institucional es distinto, es más flexible, ¿sí? El tiempo de trabajo. Ni los docentes participan, eso lo hace la parte administrativa, ellos solo. Muy bien. Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan evaluar esos contextos. Y ahora, ¿qué ventajas, en el caso tuyo, Juan Carlos, y tu grupo, qué ventajas encontraron en relación de ese contexto alternativo en relación con el normalizado? ¿Qué ventajas encontraron? Bueno, en el caso por lo menos del alternativo, pues me di cuenta pues que según la encuesta, como le digo, lo que arroja es que cumplen con esas características. El docente pues es un docente entregado, pues comprometido, mejor dicho, excelente, bien, pues las mejores notas. Pero como le digo, en el caso de la evaluación institucional solamente lo hace el coordinador con un grupo de apoyo pues, internamente. Eso no, ni siquiera ellos participan. Sí. Es la diferencia que encontré. ¿Qué otras diferencias encontraste? ¿No más, solo esas? Bueno, como le digo, la parte, otra cosa que también la parte física, pues sí, no cuenta con la parte física, porque como es algo privado, pues de pronto no tiene la facilidad económica para tener toda esa implementación física, cafetería, salón múltiple, es más cerrado, solamente salones y ya. Eso querría decir que el contexto, los contextos, ¿cierto? Lo fundamental no son esos espacios. Si los chicos aprenden igual y aprenden más, entonces uno podría llegar a la conclusión de que esos contextos no son determinantes, por ejemplo, del desarrollo del sujeto. Habría que mirar después si eso trae alguna afectación para ellos, si, por ejemplo, la gente siente que no, que les hace falta, porque eso es lo que hacen los chicos en los colegios, ¿no? Los chicos dicen, no, nos hace falta una cafetería, nos hace falta un restaurante, nos hace falta todo esto. No es un determinante del aprendizaje, de acuerdo con lo que tú estás señalando, no. ¿Ves? No es un determinante. La gente aprende por otras razones, no las condiciones mínimas determinadas. Que la gente, disculpe, profe, la gente está pagando y es consciente de los procesos de formación de ellos mismos, autónomos. Entonces, pues, de pronto, a través de eso, pues, la parte física no les implica en los procesos de aprendizaje. Sí, por eso, pero, o sea que lo que quiere decir es que los chicos de colegio tendrían que pagar para sentir el rigor y la necesidad de aprobar. ¿Sí ven? O sea, a eso me refiero con esos análisis. Es necesario preguntarse por qué esas condiciones se dan allí y en el otro no. Pero si uno dice, bueno, el alternativo no tiene cafetería, no tiene estos ambientes de prados, no tiene estas cosas, ¿por qué no lo tiene y la gente sí aprende? Sí, o porque la gente sí quiere estar allí y lo hace mejor que en otros lugares, que en la escuela, que en mi colegio. Entonces uno dice, bueno, debe haber alguna razón allí. Por ejemplo, uno diría, en los colegios privados es básicamente porque tener la planta física más grande permite que ellos cobren más. Sí, porque hay un formato de cobro según las dimensiones de su patio de recreo, si tienen cafetería y eso, les permite el ministerio cobrar más. Ahora, ese cobrar más mejora el aprendizaje, o sea, tener más espacio hace que los chicos aprendan más. No. Uno, en estos contextos alternativos, el chico permanece, digamos, 2 horas. Entonces, por supuesto, uno diría, él está 2 horas, no necesita una cafetería porque se puede ir a su casa a almorzar, mientras que en un colegio el chico está 5 o 6 horas, o a veces 7. Entonces, ahí cambian las condiciones. Por eso les digo que la idea era poder comparar, y en cada cosa que aparece distinto, ustedes tienen que preguntarse por qué se da eso ahí distinto, por qué aquí le va mejor que allá, y ahí es donde ustedes sacan las conclusiones. ¿Sí? ¿Sí es claro? Ok. Sí, señor. Listo. Piedad. No, Lilibet. Estaba Lilibet primero. Sí. Buenos días, profesor, y a todos los compañeros. Hola, Lilibet. Profe, tengo una duda. Para llenar la matriz de los contextos normalizados, hacemos un escrito en un Word de 2 páginas, ¿verdad? Sí. Con 2 preguntas que hay.
Sí, sí. Después de llenar la matriz con el contexto alternativo, ¿hay que hacer también algún tipo de conclusión en Word o simplemente colocar las conclusiones al lado de la matriz? Ya, espera, me estás... espérate porque yo todavía voy a abrir la tarea y la proyectamos, ¿sí? Uh-huh. Listo, la voy a proyectar acá, pero mira, ya la abrí. Juan Carlos, ¿nos ibas a compartir la matriz para mirarla? No, sí, Johnny era la cosa, Johnny, no la has enviado. Listo, bueno, esta era la tarea, miren. Entonces estamos en contexto educativo normalizados alternativos. Este es el trabajo individual de ahorita. Entonces, realiza la lectura del mejoramiento institucional, que es la guía que estamos utilizando. Una lectura sobre el reto de la calidad educativa. Es una lectura que hacía y buscaba entender el énfasis que el ministerio tiene en relación a lo que ellos consideran calidad educativa y después resolver en el foro las siguientes preguntas. De acuerdo con la guía 34, evaluar el contexto normalizado. ¿Cuáles son los aspectos más fuertes? Entonces, para eso utilizaban ustedes esta matriz y usted decía, bueno, aquí está fuerte en esto, entonces, digamos, aquí todo fuera de X en esta columna, entonces uno diría, eso es lo más fuerte. Entonces, aquí lo mismo solamente estoy hasta ahora en el normalizado. Después, en 2 páginas, conteste, ¿cierto? Que es la pregunta que me está haciendo Lilibet. ¿De qué modo estas características determinan la eficiencia y la eficacia de las acciones de enseñanza? O sea, ¿cómo eso logra eso? ¿Qué aspectos de mi contexto educativo normalizado debemos mejorar? Entonces, ¿cuáles son los que debemos mejorar? Todo lo que aparece como menos puntaje. De ahí podríamos señalar esos. ¿Qué aspectos de los contextos alternativos lo diferencian de los contextos normalizados? Entonces, esos son los que aparecen con la X más grande en el alternativo. Lo que estaba diciendo ahorita, por ejemplo, Johnny, sí, o Juan Carlos. Los chicos aprenden acá una cosa que no se da en la escuela, por ejemplo, aprenden a hacer trabajo de peluquería. Eso no lo da la escuela. Ese es un contexto. Los contenidos temáticos son distintos y eso es un contexto valioso de lo alternativo. Entonces, eso aparece allí como lo mejor de lo alternativo. Y después del contexto educativo analizado, ¿qué ventajas podemos implementar en el contexto normalizado? Es decir, eso, los chicos estudian lo que quieren. ¿Cómo podemos llevar eso a la escuela? ¿Cómo podemos hacer para que la escuela le dé un panorama a los chicos y los chicos puedan decir, ay, yo quiero aprender esto y no esto? ¿Sí? Esa es como la pregunta. Esa hoja, como tú lo ves allí, Lilibet, es la misma, ¿no? Es la misma. No hay que contestar. Ahí está lo de los alternativos. Estas 2 son de alternativas, estas 2 son normalizadas. Lo que pasa es que me confundí porque al inicio de la pregunta decía, responde estas 2 preguntas, pero como hay 4 preguntas, eso fue lo que me dijo. Sí, ya te entiendo, me quedó mal. Me quedó mal escrito ahí, sí. Bueno, lo voy a corregir ese texto. Profe, entonces cuando estamos analizando el taller instrumental, si no se entendía con el sistema, me dicen 2 preguntas y acá aparecen 2 Aparecen 4, sí, me quedó mal escrito acá. Y hay una pregunta que hay que arreglar, que no se entiende. Entonces, profesor, usted disculpe que yo insista, pero quiero que me quede claro. Esas 2 últimas preguntas van en la misma hoja de Word, del documento Word, con las 2 primeras. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Sí, va en la misma hoja. No me he dado cuenta de este error. ¿Y qué pregunta es la que no se entiende? ¿Quién me estaba diciendo que no se entendía la pregunta? Pero fíjate, tengo una duda, yo no sé, todavía se me dificulta hacer como que el documento imprimido para subirlo en Drive, nunca aprendí eso. Entonces yo quiero para ver si me da la posibilidad de subir esos 2 documentos a plataformilla. Espérate, ya contestamos, ya te contesto. Tenía la mano Piedad seguía. Bueno, Buenos días. Bueno, yo tengo una inquietud. Primera, allí aparece en el ejemplo de la materia que usted pasó, arriba hay 1, 2, 3, 4, 5 y sin embargo acá se califica hasta 7. Entonces, y dice en la instrucción que es de 1 a 5.
¿Los 7 qué significan? En el ejemplo que usted nos mandó. No. En el ejemplo, que la matriz, recuerdan que yo les envié una matriz y les mostré el video, una matriz. Esa matriz era la del equipo, la matriz en equipo. Ah, ya. Ok, listo. Entonces lo que hacíamos era sumar los puntajes, pero eso fue un error mío a la hora de proyectarlo. Por eso después cambié la matriz, les envié la matriz. Solo los X. Bueno, eso por un lado ya era la inquietud. Y lo segundo es que ahí le escribe ahorita que, bueno, lo de los contextos alternativos, yo a veces tengo lo de una escuela de básquetbol y el conservatorio de música, ¿cierto? Que podría ser dos ejemplos de escenarios alternativos, de contextos alternativos. Sí, señora, están bien. Ok, listo. Bueno, pues entonces... Puedes tomar uno de ellos, no necesariamente los dos, uno solito. La escuela de básquetbol, exacto. Sí, pues sí. Y yo creo también que en otros municipios, en otras ciudades hay conservatorios de música y eso sí les puede ayudar más a los compañeros también. Sí, no, igual si, digamos, si 4 compañeros miran conservatorios de música, no habría problema porque seguramente van a ser distintos de todas maneras. La mirada, exacto. Sí. Ok, listo, pues gracias, profe. No, que pasen muy bien. Descanse el fin de semana. Espere que no hemos terminado, todavía nos falta explicar la tarea que sigue, que es la de equipo. Ajá, no te vayas. No te vayas. No, aquí estoy. Bueno, listo, entonces, de acuerdo a esto sigue Raúl. ¿Pueden bajar la mano ya los que ya conversaron, por favor? Listo. Raúl, dale. Raúl. Raúl, bueno, Raúl parece que no está con micrófono. No. Raúl está respondiendo por el chat. Sí, Raúl, tengo una duda, sí, pero Raúl, ¿cuál es la duda? Escríbela ya, entonces démosle la palabra mientras tanto a... Ya habló Piedad, ya habló Johnny, él sí. Profe, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que entré un poquito tarde, no sé si a usted explicó la partecita, en lo que tenía que por lo de la conclusión. Entonces la conclusión va a ser por el análisis de contexto normalizado, o se van a tener en cuenta los dos contextos para hacer la conclusión. Hola, ¿me escuchan? Las dos. ¿Me escuchan? Sí, Raúl, Raúl, preguntarle contexto al sí. Raúl. Bueno, profesor. Raúl, si estás por el celular, cierra el micrófono del computador. Cierra el micrófono del computador. Ok. ¿Me escuchan ahora? Raúl, si estás conectado al computador y el celular, vete con el teléfono a un lado, de donde cerca del computador. ¿Cómo lo... conectado de un celular y estás conectado al computador, te recomiendo que te vayas lejos del computador para que puedas explicar si se escuche bien. Raúl. ¿Me escuchan ahora? Eso, ahora sí te escuchamos bien. Perfecto. Bien. Lo que pasa, profesor, es que en el trabajo Word de trabajo individual, quiero saber que la pregunta que dicen emplea la matriz, ahora que colocamos, que usted sugirió colocar el contexto alternativo, la columna de contexto alternativo en la matriz, la pregunta que tienen emplea la matriz, ¿no hay que contestarla o sí? Esta es mi duda. Bueno, Raúl, esta pregunta que estás haciendo ya te la habían resuelto en el chat las compañeras. La vuelvo a explicar y voy a utilizar la misma matriz que enviaron. Entonces, aquí está
la matriz inicial, ¿cierto? Esta es la matriz con el contexto normalizado, y ahí le contesto una vez a Elsie. Este es el normalizado. Entonces, yo estoy evaluando estas expectativas, estas características, la de las altas expectativas sobre las capacidades y el éxito de todos los estudiantes. Tiene estos criterios. Cierra el micrófono, Raúl, porfa. Entonces tiene estos criterios. Yo estoy colocando las X aquí de acuerdo a lo que en mi institución, en mi colegio, en el lugar donde estudian mis hijos, porque algunas decían que no estaban trabajando en colegio. Entonces, yo hago esta evaluación. Entonces, yo digo, bueno, aquí X, 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 y digamos que esta última trabaja para que todos los estudiantes obtengan buenos resultados, por los que se establecen estrategias para disminuir las diferencias entre quienes tienen altos desempeños y bajos desempeños. En mi colegio eso no pasa. De hecho, caracterizamos a los chicos mejores y excluimos a los peores. Entonces, ya le puse 1. Ahora, con base en estos criterios, y va la respuesta del sí, yo saco una conclusión. ¿Tiene altas expectativas? Sí, sí tiene altas expectativas, ¿no? Sí tiene altas expectativas, pero es excluyente de los chicos que tienen bajo rendimiento. No establecen y para ello establecen altas estrategias didácticas, pedagógicas, ¿sí? Sin embargo, tienen debilidades en la evaluación del aprendizaje. Entonces, hago la conclusión de esta cosita de acá. ¿Listo? Ahora la pregunta a Raúl. Raúl viene y mira aquí el contexto alternativo. Entonces vamos a mirar la orquesta. ¿Está seguro que todos los estudiantes puedan aprender? Sí. Organizan actividades para estimular a los estudiantes, a la mayoría de los estudiantes. 4. Vienen acá, definen estrategias pedagógicas. No definen estrategias pedagógicas. ¿Identifican fortalezas y debilidades para las evaluaciones? Sí. Y trabaja para... Profe, disculpe, no sé si está bien. Sí. Sí, entonces, en este caso, para el contexto alternativo, aquí me quedo mal, alternativo, este es el resultado. Si yo lo comparo con este, ¿cierto? Yo ya sé que este es mucho mejor. Entonces, ¿qué puedo decir yo acá? Si aquí, en la conclusión, que es la pregunta de Elsie, ¿qué puedo yo decir? El contexto alternativo trabaja permanentemente para que los estudiantes o los participantes aprendan, desarrollen sus potencialidades y sus capacidades. Sin embargo, carecen de estrategias pedagógicas pertinentes para la población. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? Porque la persona encargada de ese contexto es un maestro empírico de la música, no es un pedagogo. ¿Ven? Mientras que en la escuela las estrategias pedagógicas sí están dadas. ¿Por qué? Porque ahí van pedagogos, no van un sujeto empírico. Entonces, esa es una diferencia entre estos dos contextos. Y otra vez a la pregunta de Raúl, pues yo lleno todo esto con el contexto alternativo seleccionado. Raúl, y te lo explicaron en el chat, hago exactamente lo mismo porque los criterios son los mismos. Es que fue lo que empecé diciendo también. Utilizamos el mismo instrumento para poder comparar los dos contextos. Yo no puedo utilizar dos instrumentos distintos. Tengo que utilizar el mismo instrumento para evaluarlos. Habrán cosas que no sucedan, como decía Johnny. La planta física no está. Bueno, todo eso está mal en lo alternativo. Pero es una, digamos, la manera de evaluar en qué se diferencia uno de otro. Entonces, con esto, por ejemplo, si esto es potencial acá, si esto es potencial, que el profesor, que promuevan unos intereses, que se esfuercen, que todos los niños aprendan, que hayan actividades de trabajo pedagógico estimulante, todo eso. Entonces, la pregunta que sigue ahora es, ¿cómo hago yo, sí, para trasladar esto, que es una fortaleza en el contexto alternativo, cómo hago para trasladarlo a mi colegio? ¿Cómo lo traslado yo allá? ¿Qué tengo que hacer para trasladarlo allá? Esas son las dos preguntas de acá. Esas son las dos preguntas del aula. Ay, perdón, se me va a apagar. Ya. Y me había descargado la batería. Esas son las dos preguntas de acá, ¿sí ven? ¿De qué modo las características, qué aspectos de los contextos educativos alternativos lo diferencian? Entonces yo cojo la matriz y digo, mire, esta es una diferencia. ¿Sí? Esta es una diferencia. ¿En qué criterio? En el de las altas expectativas. Esa es una diferencia. De pronto más adelante ofrecen muchas oportunidades para aprender. Esa es otra diferencia. Esa es otra diferencia entre el contexto alternativo y el contexto normalizado. Entonces la pregunta es, ¿cómo llevo eso yo a mi escuela? ¿Cómo lo llevo?
¿Sí? Entonces, es una respuesta inicial de ustedes porque el trabajo en equipo precisamente es eso. El trabajo en equipo es coger eso y volverlo una posibilidad de innovación en la escuela. ¿Es claro, Raúl? Si es claro, puedes contestar ahí por el chat que sí. Si no, bueno, hago otra. Pues lo que no, yo me refería, profesora, que sí, yo me refería, profesora, que si ya tenemos la diferencia de contexto alternativo en la matriz de contexto normalizado, significa que la pregunta que tiene de trabajo Word que tiene emplea la matriz ya no es necesario contestarlas. Esa es mi pregunta. Me refiero que, por ejemplo, la tercera dice, según la guía de mejoramiento, ¿cuáles son las características más fuertes? Y emplea la matriz. Lo mismo con la que está en la penúltima. Me refiero que la Sí, pregunta te entiendo y la respuesta es, tu pregunta es, si tengo que escribir esto, si ya lo hice en la matriz, ¿no? Sí, la respuesta es sí, porque en la matriz están todos de manera individual, ¿no? Están todas caracterizadas de manera individual. Cada casilla hay otras casillas que están en 5, hay otras casillas que están en 4 en esta matriz. Porque esta sería pero significa que acá que diga que todo este indicador, toda esta evaluación está mal, pero esta es una fortaleza, ¿sí es? Y pronto más adelante aparece otra por acá que es fortaleza. Por eso es que les pregunto en el instrumento cuáles son las fortalezas de este centro normalizado. Y lo mismo en lo alternativo, cuáles son las fortalezas del normativo. Es identificar cuáles son los aspectos que son fuertes y relevantes. Por eso acá en esta matriz uno saca aquí el valor de cuántas respuestas hay. Entonces dice, mire, este es un aspecto muy fuerte. Y en eso deberíamos mantenerlo, porque no podemos hacer una innovación para eliminar eso después de esta instrucción. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, tengo que escribirlo en Word de la matriz. Aquí está sacar el resumen ya. Ya, ahora sí entiendo. Ahora entiendo que aunque se haya respondido en la matriz de contexto alternativo, aún no tengo que responderla en el Word. Pero resumido. Pero con conclusiones, entre resúmenes de lo que hemos analizado, ¿verdad? Sí, señor. General. Ahora sí. Había una pregunta que cómo lo enviamos. Entonces, aquí a mí me aparece ver los envíos, pero a ustedes les debe aparecer aquí el botón de enviar tarea. Entonces hay dos opciones, porque son el Word y el Excel. Entonces la primera opción es que ustedes compriman eso utilizando WinRAR o WinZip. Entonces hacen un solo archivo que queda comprimido. Esa es una primera opción. Y en esa opción, cuando le comprimen, ustedes le colocan el nombre suyo y lo suben a la plataforma. ¿Listo? La otra opción es hacer lo que muchos ya les recomendaron a otros compañeros. Es aquí en Drive. Espere que me abra Drive. Aquí en Drive. ¿Listo? Usted abre una pero yo lo coloco. Espere que sí. Listo, miren, por ejemplo aquí Ingris ya me compartió la carpeta. Listo, y ahí Ingris colocó los dos documentos. ¿Sí? Ella compartió el link de la carpeta. Entonces está la matriz de evaluación y está el documento de contextos. Margarita Carrillo también ya compartió, ¿sí ven? Las dos, la matriz y el este.
Entonces, eso es básicamente lo que hacen ustedes. Pero ¿cómo se hace? Porque yo no estoy entendiendo. ¿Cómo se hace? Bueno, esto se hace así. Mira, aquí tú entras a Drive, en Drive le das clic a nuevo y haces nueva carpeta. ¿Listo? Nueva carpeta. Ahí colocas tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Luis, digamos, sí. Luis, listo. Entonces, crear carpeta. Le pones el nombre y el apellido, así como Luis. Y aquí, mira, aquí ya quedó la carpeta de Luis creada. ¿Sí la ves acá? Ahí está. Voy a darle un color para que la puedas diferenciar. Entonces, esta es la carpeta de Luis. Entonces, yo abro la carpeta de Luis y está vacía y yo cojo 2 archivos. Voy a coger estos 2 archivos. Pero, profe, ¿dónde lo digo para seleccionar los archivos? Y los... tú vas al disco tuyo, al disco duro tuyo. Bueno, esa es una opción. Ir al disco duro tuyo, acá. Sí, ese es el computador y simplemente lo arrastras acá. Y lo pones ahí y ahí empieza a subir. No subió. Acá lo subes. Listo. Ahí suben. Si ves, ahí están subiendo. Corte, listo. Ahí ya quedaron. Esa es una opción, Luis. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, sí. Listo. La otra opción es que tú le digas acá subir archivos. Subir. No está ahí. Bueno, acá. Subir archivo. Clic derecho en la carpeta. Clic derecho. Subir archivo. ¿Listo? Y en subir archivo, él te abre el disco duro. Y tú buscas los 2 archivos que necesitas. Si los tienes en el escritorio, pues es más fácil porque los arrastras directamente en el escritorio y los copias. Y haces esto, por ejemplo. Si estos 2, y los subes y él ya empieza a subir. Si ves, hace exactamente lo mismo. Y profe, ¿cómo es para darle acceso? ¿Cómo se lee? Ahora, el link, exacto. Entonces el link, aquí le dice compartir. ¿Sí? Compartir. Entonces, en el compartir les aparece esta opción. Entonces, aquí debería aparecer tu nombre, ¿no? Ahí aparece tu nombre. Entonces, tú dices acá, colocas el correo mío, que es carlos.merchan. Carlos.merchan. Ahí debe aparecer, es el de secar. Listo. Y aquí le dices editor. ¿Listo? Para que yo pueda editarlo. Y simplemente escribes un mensaje aquí va mi trabajo del módulo 2 y tal, y listo, y le das enviar. Y ya, eso es todo. Esa es una opción. La otra opción es copiar el enlace acá, copiarlo, y vienes a la plataforma, que era la otra opción que te estaba dando una compañera. Vienes a la plataforma, y aquí en donde dice enviar, tú das a enviar, colocas el nombre y pegas el link. Y ya. Okay. Se puede también hacer un documento Word y se pega el enlace. Sí. Okay. Ahí en el mismo, como es un foro, ahí en el foro escribes el nombre, ahí colocas esto, ya. Listo, veamos acá, por ejemplo, cómo lo han hecho tus compañeros hasta ahora. Miren, aquí por ejemplo, Gisela colocó el documento con el link, ¿sí ven? Gibelis, a ver cómo lo hizo Gibelis. Ay, me mandó al usuario. Aquí Gibelis envió el documento, lo descargó. También se puede hacer con Comprobir en WebRat. Sí, entonces Gibelis ahí ya envió, mira, ahí está abriendo el trabajo de Gibelis. Y seguramente lo que hay es el link. Pero miren, aquí está el Word y ahí debe estar el link, ¿sí? Yo voy al link y veo el trabajo de Giselis. Eso es todo, Luis. Mira, ahí se escribe la carpeta de ella. No, ok, bueno, profe, gracias. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional a los trabajos?
Buenos días, profe. Yo tengo una pregunta en cuanto ya yo envié el trabajo en la carpeta comprimida, pero ahorita que usted está explicando me hace falta pues una pregunta en la parte de Word. ¿Aún no puedo corregir? Sí, ustedes lo pueden corregir y no saquen el archivo de la carpeta, lo corrigen, por eso les decía, lo corrigen y como es el mismo link, el link no va a cambiar, yo tengo todavía acceso. Ok, o sea que lo podemos corregir ahí mismo en el driver. En el drive. Sí, lo puedes corregir ahí. Sí, lo puedes corregir ahí y pueden cambiar el archivo también, ¿no? Lo descargan, lo hacen en Word y después vuelven a subir el archivo y cambian el otro. El que tengan mal lo cambian. Eso lo pueden hacer. Por eso les decía, la idea es que suban el trabajo después de esta asesoría. O sea, quien ya lo envió lo puede corregir. Quien no lo ha enviado tiene la oportunidad de hacerlo bien todavía. Ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, señora Johnny. Doctor, disculpe tanta inquietud. Doctor, respecto a las ponderaciones, ¿se tiene que hacer una actividad o nada más se va a aparece acá abajo? Vente puesto, por ejemplo, aquí abajo de Givelis. Mira lo que, sí, Givelis contestó ya todo aquí y aquí queda la ponderación. Si ves, mira, aquí ya queda una ponderación. Aquí abajo queda una ponderación. Aquí queda la ponderación. Profesor, no está compartiendo. Ah, perdón, no estoy compartiendo. Discúlpeme, yo ya comparto. Lo que estaba diciendo era esto. Tengo el trabajo abrí el trabajo de Givelis, sí, que fue el que le mostré ahorita a Luis. Entonces, Givelis ya contestó acá con las X y aquí al final le aparece la sumatoria. Sí, vean, aquí le aparece la sumatoria, aquí le aparece la sumatoria. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, si uno mirara solamente la ponderación, uno va a encontrar que el contexto alternativo es mejor en esta característica. Vean, estas características es mejor acá, en estas. Hay varios, 4, hay varios, eso es lo más positivo. Aquí el contexto normalizado para Givelis es bastante alto en ambos casos. ¿Sí? Entonces, hay cosas que son riquezas en este punto de lo alternativo. Si ven, mucho de lo que yo les decía, hay mucho que es riqueza. Entonces, ¿qué es lo que es rico en el contexto alternativo que no tienen normalizado? Y también aquí les genera otra ponderación. El formulario viene con las sumatorias ya automáticas, Johnny. Okay. Gracias, doctor. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas en esta línea, le explico la tarea de esta semana. ¿Alguna otra pregunta o puedo explicar la tarea? Disculpe, también se puede comprimir el trabajo en WinRAR. Sí, señor. Sí. Y se sube la carpeta comprimida. ¿Listo? Bueno, entonces, ustedes me preguntaron por el chat que cuál era la tarea que seguía, la del equipo. Entonces, bueno, lo primero era tener este instrumento. Entonces, ahora viene la tarea en equipo. La tarea en equipo ya la habilité. Por favor, si están cerca del computador, alguien puede verificar que en la plataforma ya se esté viendo, porque a veces yo lo veo, pero ustedes no. Entonces, si lo podemos proyectar ahí, si lo pueden ver, me confirman. Es dice Foro Propuesta de Innovación, Trabajo en Equipo. Y nos falta toda una tarea. Entonces, esta es la tarea de esta semana, de aquí al otro sábado. Entonces, la idea acá es hacer una propuesta de innovación. ¿Listo? Una propuesta de innovación. Entonces, para hacer la propuesta de innovación, vamos a mirar dos documentos. Un primer documento es este que se llama Top de Innovaciones Educativas. Está allí dispuesto en el aula. Sin embargo, aquí le dan clic y ahí los va a mandar al documento. Ese documento es este documento acá, Top de 100 Innovaciones Educativas.
Este documento es de la organización telefónica de Movistar y la fundación hace un estudio, hizo un concurso para evaluar las innovaciones que utilizaran tecnologías de la información y la comunicación en la escuela o que desarrollaran una forma alternativa de enseñar algo en la escuela. Entonces, ellos colocan este documento, es público, este es del 2016, ya tiene 7 añitos. Entonces, este documento trae una explicación. Yo les digo ahí que se lean desde la página 2, que es esta, en donde explican cuál es el sentido de los desafíos de la educación, cuáles son las innovaciones que hay, y cómo evaluaron las innovaciones, cómo se lee este documento, cómo se evalúa esta innovación, qué tipos de formas representan cada documento de la innovación, y finalmente dice, bueno, cuáles son las vocaciones del STEM, o sea, cuáles son las formas de innovación que siguieron, y entonces lo siguieron a través del STEM y van contando cómo se hacen esas innovaciones. Entonces colocan unos factores de innovación, explican unos factores de innovación y plantean cómo incrementar esos valores en la escuela con los jóvenes, cómo hacerlo. Y plantean ya unas formas particulares de llevar eso a la escuela. Eso es de la página 2 a la 11. Eso es una de las cosas que tienen que leer. Entonces la tarea dice, léase de la página 2 a la 11 y reconozca cuáles son esas formas de evaluar y de hacer innovaciones. Eso es, por ahora, es un trabajo en equipo pequeño. La segunda tarea es seleccione 3 innovaciones. 3 innovaciones. Entonces, este es un documento que trae más o menos 100 innovaciones. Entonces, las innovaciones empiezan en la página 20, en la página 18. Entonces, en la página 18 arrancan las innovaciones. Entonces, ahí dicen, mire, hay una innovación que se llama Science Lab. Tiene que ver con ciencias. Entonces, posiblemente le interese a los profesores que enseñan ciencias y le dicen, bueno, ¿cuál fue el problema que quería resolver? ¿Qué solución propuso la innovación? ¿Cómo funciona la innovación? ¿Cómo lo solucionó? Después le dice 4, ¿cómo evaluaron la innovación y cuáles fueron los puntos fuertes de la innovación y el alcance geográfico de esa innovación? Es decir, hasta dónde llegó la innovación. Empezó en una escuela, pero terminó extendiéndose por todo el país. ¿Listo? Esa es una innovación. Usted, como ve, la innovación son 2 hojitas. No muestra nada más. La idea es que usted, de todas estas innovaciones que hay ahí, de todas las que hay ahí, seleccionen 3. El equipo dice, vea, miremos esta que está chévere, miremos esta que me parece interesante y miremos esta a ver qué trae. Traen 3. Procuren seleccionarlas de diferentes lugares. No seleccionen la 1, 2 y 3 porque si no, pues se van a dejarse de enriquecer. La idea es que puedan seleccionar varias. Entonces, ¿qué miramos de esa? El nombre, el lugar, aquí está toda la organización, hay unos links para ver la innovación, hay un video para ver la innovación, hay páginas web de la innovación, hay instituciones que colocan páginas web para mostrar los resultados. Entonces, todo eso lo pueden mirar. Está la explicación, como ya lo dije, está la explicación y está la ponderación. Mire, aquí hay una ponderación, voy a abrirlo en grande, aquí hay una ponderación de la innovación. Mire, la innovación la evalúan desde los factores informativos, social, educativo y psicológico. Y colocan una ponderación aquí en una matriz que le dice qué tanto lo evalúa. Entonces, por ejemplo, esta matriz de acá dice, en lo educativo 4, en lo informativo 4, en lo social 3 y en lo psicológico 5. Entonces, es una innovación que seguramente trabaja todo el tema de lo psicológico más que otras cosas. Y está pensado para chicos entre los 12 y los 18 años, o sea, lo que llamamos educación básica y media. ¿Listo? Y se desarrolla en un contexto formal y no formal. ¿Ya? Y aquí hay videos de la aplicación. Entonces, la idea es que ustedes como equipo seleccionen 3. Punto. Esa es la segunda parte de la tarea. Ahora, con eso, ustedes ya en equipo identifican las virtudes de cada innovación seleccionada, identificando qué aspectos pueden incluir en la innovación que mejora su centro educativo. ¿Ok? Y con base en eso hacen 3 acciones, 2 infografías y 4 innovaciones. Entonces, la infografía número 1 es un resumen de lo que ya hicimos esta semana y es
¿Qué son los contextos alternativos? De acuerdo con el formato de innovación telefónica, ¿qué aspectos son analizados cuando evalúan contextos alternativos? ¿Qué criterios son los más usados para evaluar la innovación educativa? De acuerdo a ese formato. ¿Listo? Esa es una infografía. La otra infografía es, de acuerdo con la matriz de Excel, qué aspectos de nuestro centro educativo normalizado debemos mejorar. Esa ya es la conclusión que ustedes hicieron esta semana. Entonces, ahí es volver esa conclusión una infografía. ¿Qué aspectos de las 3 innovaciones analizadas pueden mejorar nuestro contexto normalizado? ¿Sí? ¿Cómo y con qué hacerlo? ¿Y por qué ellos mejorarían los resultados de los estudiantes? ¿Por qué esas innovaciones mejorarían? Esa es otra infografía. ¿Listo? La segunda infografía. Y la tercera acción del equipo es diseñar una innovación. Entonces, diseñar esa innovación lo hacemos con el documento que se llama Decálogo de Innovaciones. Es este de acá. Es este instrumento. ¿Listo? Entonces, este instrumento lo que le dice es, bueno, ¿cuál es el problema que queremos solucionar? ¿Cuál es el problema de nuestro contexto educativo normalizado? Entonces, en la matriz nos salieron como 10 problemas, digamos, ¿sí? 10 cosas que tenemos que mejorar. De esas, como somos equipos de 6 personas, pues van a diferir. Entonces, yo les diría, en aquella que coinciden las 6 instituciones. Entonces, si las 6 instituciones coinciden en un factor, ese es el problema que queremos resolver, porque la innovación debe usarse en todos los contextos. Ese es el problema. ¿Sí? ¿Cuál es el público al que nos dirigimos? Educación pública de tales características, de pronto son el mismo grado o de pronto son grados distintos pero en un mismo ciclo de edad, o de pronto son grados distintos pero del mismo estrato. ¿Sí? Entonces, el público al que se dirige. ¿Cuáles son las competencias que queremos mejorar? ¿Cuáles son las cosas que queremos mejorar? ¿Y cuáles son otras competencias que queremos mejorar? Esas otras competencias ya les explico cuáles son. ¿Listo? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Sí? ¿Cómo se mejora esa solución, ese problema? ¿Cuál sería la forma de hacerlo? ¿Cuáles serían los indicadores para evaluar esa solución? ¿Y cuáles son los postulados? El postulado es una afirmación allí, algo así como, por ejemplo, los estudiantes mejoran sus estrategias de lectoescritura. Los estudiantes aprovechan su tiempo libre en la escuela. Los estudiantes mejoran sus acciones de convivencia. ¿Sí? Ese es el postulado. Después, ¿cuáles son los productos obtenidos? ¿Cuáles son los productos que esperamos obtener con la innovación? Este link no, porque este ya es del proyecto, ese sí ya no, ese no lo llenamos. Y finalmente, la innovación pedagógica detectada. O sea, ¿qué fue lo que mejoró esa innovación? Listo. Con base en eso, ustedes van a evaluar esa propuesta, la van a evaluar con estos 10 instrumentos. Son 10 instrumentos de evaluación. Funcionan igual que esto. Entonces, usted marca la X, marca la X donde suponga que su innovación va a mejorar. Entonces, por ejemplo, la innovación, ¿se incorpora alguna actividad de aprendizaje más allá de la adquisición instrumental de conocimiento? No, entonces, nivel muy bajo. Listo, coloca la X en este punto. Y así, hay 10 criterios, usted los evalúa. Los 10 criterios, voy a pasar rápido porque son los mismos, ahí la misma dinámica. Y después de esos 10 criterios queda este resumen, que funciona igual que lo que les había dicho. Entonces, por ejemplo, aprendizaje más allá del aula, usted lo ponderó como 4, entonces pone el 4 acá, ¿no? Pone el puntico en este lugar, de acá, ¿sí? Pone ahí. Experiencias de aprendizaje colaborativo, 1, entonces pone el puntico acá y eso le va a dar una telaraña más o menos. A ver, les muestro un ejemplo. Profe, ese documento es uno a manera grupal. Sí, uno por equipo, exacto, uno por equipo. Ok, entonces se entregaría ese solo documento de plataforma. Y las dos infografías. Profesor, disculpe, al hacerle clic a los archivos no se ven.
¿No abren? No, señor, no abre. Bueno, ya reviso el link porque, bueno, ¿están dispuestos en el aula también? Profesor, ¿la telaraña se encuentra también dentro de los archivos o debemos crearla nosotros? La telaraña está aquí en el documento, pero hay que copiarla para poder poner los chulitos. Todo esto está en PDF el documento. Entonces, lo que han hecho otros, así no se encuentra. Ya lo linkeo. Ya linkeo los archivos. Aquí en la plataforma están los archivos de todas maneras. Vean, aquí están. Profe, el documento que usted utilizó para evaluar lo que es la metodología y todo eso, cuando uno marca enseguida de la araña sale el porcentaje, o sea, lo que uno marcó. En esta telaraña, no. Cuando uno marca no sale aquí en la telaraña, no queda automático. No es un documento de PDF, no lo queda automático. Debería hacerlo, pero no la tenemos así. O sea, sí que hace doble trabajo, marcar allí y después marcar acá. Sí, pero no la tiene automática. Es una muy buena idea, sabes que sí. Voy a procurar esta semana, mirar si algún compañero que programa en Excel me hace ese cruce, porque sería óptimo. ¿Listo? Algunos... Podemos editarla en Paint, profesor, o sea, colocamos la numeración y después al momento de trazarlo podemos trazar con algún editor, o sea, sin conectarla. Sí, ahora lo que ustedes pueden entregar es esta página, la telaraña, y esta página, la innovación. Sí, porque pues lo otro, como dice el compañero, es colocar acá y poner después el chulo allá al otro lado. Debería ser automático, por supuesto. Entonces, pueden entregar la telaraña y la primera página y ya, porque ahí la telaraña igual valora lo otro. Sí, es un resumen de lo otro. Entonces, eso. Y las dos infografías. Ese es el trabajo en equipo de esta semana. Ahora, ¿qué es? Las infografías van relacionadas a la innovación. Sí, señor. Sí. Ya coloco el link acá para que quede bien dispuesto el trabajo. Cada infografía lleva una información específica, profesor, por lo que veo aquí, que dice que son los contextos educativos, alternativos, qué criterios, o sea, cada infografía tiene unas preguntas orientadoras con la información. Sí, señora. Y es una infografía y pueden utilizar herramientas como Genially, pueden utilizar herramientas como Canvas, pueden utilizar 5HP, que son para ese tipo de cosas. Entonces yo corrijo de una vez acá estos links. Los voy a corregir aquí en caliente de una vez. No sé por qué no me quedó actualizado. Listo. Pero yo así, listo. Y el otro documento también está acá. Innovaciones, el decálogo. El decálogo. Profe. Señora. Disculpe un momento, le tengo una pregunta aquí que me perdí algo. O sea, la araña sale de la evaluación de la aplicación de los instrumentos que vamos a evaluar, ¿cierto? Sí, señora. Okay. Sí, la telaraña es el resultado de eso. Por eso tu compañero muy acertadamente dice que que es doble trabajo. Sí, es doble trabajo, es correcto. Entonces, digo, pueden entregar la telaraña nomás. Ah, bueno, listo, exacto, porque es que de ahí la podemos editar, ¿cierto? La telaraña podemos editarla en el mismo documento. Sí, la pueden copiar. Otros grupos lo que han hecho es copiar la telaraña y ponerla en un documento de PowerPoint. Ajá, y ahí calificar encima. Sí. Exacto, ahí hacemos el trabajo. Ok, listo, profe, tengo que dejarlo. Bueno. Okay, ojo, pero espérame un minutico, yo termino porque es importante lo que sigue. Esto, los equipos, ¿cómo los organizamos? ¿Seguimos los mismos equipos? ¿Cambiamos de equipos? Si seguimos los mismos equipos, entonces ya ustedes pueden arrancar. Y la última tarea, ojo, porque la innovación tiene que ser real, tiene que ser muy concreta y muy real.
La última tarea es hacer la prueba de esa innovación en el colegio mío. O sea que la última tarea es contar los resultados. Entonces, esta tarea de innovación va hasta el otro sábado, hasta el 25. Y el ejercicio de innovación va del 27 al 31. Del 27 al 31. O sea, esa semana ustedes están haciendo la innovación en su colegio, están haciendo lo que necesiten hacer en el colegio, porque ese sábado primero, nos reunimos a construir los resultados. Y los resultados es decir, bueno, ¿cómo me fue a mí en mi colegio? ¿Cómo le fue a usted? ¿Cómo le fue al otro? Y con eso construyen un video, y ese video es el que van a colgar de tarea. Entonces, toman fotografías, toman todo, pero eso lo explico dentro de 8 días también. Hacemos espacio de asesoría y explicamos en qué consiste desarrollar la innovación. ¿Listo? Desarrollar la innovación, profesor, disculpe que lo interrumpe, sería como estamos así virtual, con el otro profesor Octavio, lo que hicimos fue que, o sea, estamos en todo proceso documental y una persona se encarga de hacer, por ejemplo, en este caso sería la implementación y hacemos viendo los videos y todo eso, ¿verdad? La parte de evidencias, porque como estamos virtual, entonces creo que sería así en caso que toque implementar la propuesta de innovación. Pero tú cuando dices estás virtual, ¿es que tú en tu colegio estás virtual? O sea, como grupo de integrantes estamos virtuales, entonces al momento de implementarla sería una sola persona la que la ejecutaría, porque no podemos todos trasladarnos hasta la institución. No, es que cada uno aplica su innovación en su institución, Por eso tiene que ser si somos 6 personas en el grupo, serían 6 innovaciones. Exacto, 6 pruebas de innovación, ojo, 6 pruebas de innovación. Pero la innovación... Ninguna gracia es de manera grupal, profesor, de manera individual. No, porque mira, la innovación es la misma. ¿Sí? ¿Cómo se lo puede llevar? Profe, ¿nos cierran el micrófono? Sí, profe, lo que pasa es que yo no tengo una institución, yo no soy docente, no tengo acceso a una institución. Yo lo hice como le dije la vez pasada, era con bueno. Por favor, cierran el micrófono porque están hablando 3 al tiempo y no entiendo a ninguno. Paralelo. Bueno, profe, como yo le comentaba la semana pasada, era que yo no soy docente, no tengo acceso a una institución educativa, ¿verdad? De pronto podría tener acceso a un contexto educativo alternativo, eso sí, pero normalizado no. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo haría? A menos que me toque pedirle permiso a la rectora del colegio donde estudia mi sobrino para implementarla ya. En ese aspecto, y tendría entonces que darme un consentimiento informado usted o algo así para que ella me dé acceso. Ok, bueno, miremos esto a través del WhatsApp, cómo lo resolvemos, porque ¿qué es lo que pasa a la inquietud que está expresando el compañero? Creo que Luis, el de si lo hacemos en una institución, pasaría lo que está diciendo la compañera, tendríamos que ir los 6 a hacerlo en la institución, ¿ves? Y eso no va a pasar. Y ahí la facilidad se puede hacer. Eso no va a pasar porque no todos están en la misma región. 1, 2, las condiciones tienen que ser las mismas para evaluarlos a todos. Entonces, 2, la idea de la innovación es que la innovación pueda servirle a muchas instituciones, incluso fuera del país, como pasa aquí en las que hemos visto. O sea, que la innovación tenga un impacto relevante en muchos lugares, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, ustedes planean la innovación y la próxima semana usted lo hace en su institución y en su institución usted verifica cómo le fue a esa innovación, porque la innovación usted la piensa también para desarrollarla en su contexto, si no, no tiene ningún sentido hacer la especialización que está centrada en innovación e investigación, ¿ven? Si estamos haciendo esta especialización es precisamente para proponer innovaciones educativas en los contextos escolares, no solamente en el mío, sino en los contextos escolares, en todo el país, en el que en los lugares donde podamos tener mayor impacto. Entonces, tener esas 6 pruebas me permite después verificar que también la innovación funciona en cualquier contexto, sea Bogotá, sea Cali, sea Medellín, sea Londres, sea Estados Unidos, cómo funcionan esos 6 contextos distintos. Entonces, ahí es donde está la riqueza del trabajo una vez más, en poder tener las innovaciones. Por
eso la innovación tiene que ser muy concreta, tiene que ser muy puntual, tiene que apuntarle a un aspecto que pueda servirle a los 6. Y eso es lo que describimos ahí en el último trabajo precisamente de la innovación. Entonces, con eso ustedes evalúan una vez más, me estoy adelantando porque es lo que sigue en la tercera semana, vuelven a evaluar y a utilizar la malla. Entonces dicen ahora, con la malla, con la telaraña, perdón, ya con las pruebas ustedes dicen, no, mire, definitivamente nosotros calificamos este como 5 y realmente logra 3. Y entonces van a encontrar en qué es fuerte la innovación. Una vez más, les repito lo que les dije ya, esta puede ser una propuesta de trabajo de grado, ¿sí ven? Usted dice, bueno, esta innovación funciona así, ¿cómo la puedo mejorar? Venga, yo la hago en un tiempo más largo, venga, propongo los instrumentos, y ahí ya hacen su propuesta de trabajo de grado, ¿vean? Tienen una opción muy rica porque además ya tienen la visión de 6 escenarios, me parece que es una alternativa importante. Eso es lo que trae la riqueza de hacerlo así. Y porque finalmente las conclusiones que son en el equipo es comparar los resultados y poder tener una conclusión frente a la innovación. Esa es la tercera semana. Profesor, otra pregunta. ¿La innovación tiene que ir directamente con la comunidad estudiantil o puede ser con los directivos o docentes? Eso lo define el equipo. Ok, la población con la que se va a trabajar. Eso lo define el equipo, sí. El equipo dice, mire, los profesores carecen de estrategias, entonces pues a quienes vamos a trabajar son los profesores. Ustedes dicen, no, los chicos no aprenden matemáticas. Entonces, porque las debilidades de esos resultados salen de esta matriz. Voy a utilizar, ¿están viendo mi pantalla? Sí. No. Perdón. Entonces, yo pensé que estaba compartiendo. Entonces, bueno, aquí otra vez comparto. Por ejemplo, voy a utilizar el formato que envió la compañera Gibelis. Listo, mire, Gibelis tiene aquí, digamos que para Gibelis esto es un aspecto negativo. Utiliza información para tomar decisiones. Busca apoyos externos a través de programas complementarios para aliviar la situación de pobreza y vulnerabilidad. Entonces usted dice, bueno, mire, vamos a trabajar una innovación para mejorar este aspecto. Y eso no está ni siquiera dirigido con estudiantes ni con profes, sino con el directivo. ¿Sí? Con el directivo. Y entonces, ¿cómo le ayudamos al directivo a mejorar ese asunto? Entonces, por eso les digo que este formato les servía a ustedes para identificar las debilidades y los aspectos que pudiéramos mejorar. Miren, aquí, por ejemplo, esta también la califica, define estrategias pedagógicas teniendo en cuenta las disparidades relacionadas con las condiciones personales, sociales y culturales de los estudiantes. Miren el puntaje, fue 3. Entonces, esta es una oportunidad de innovación. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es malo en la institución. Pero es muy fuerte en lo alternativo. ¿Verdad? Sí, es muy fuerte en lo alternativo. Miren, incluso saca 5. Entonces, ¿qué de esto podemos poner allá en el contexto para mejorarlo? Esa es la innovación. ¿Sí? Esa es la innovación. Si allí es fuerte y aquí es débil, ¿cómo traigo yo eso acá? Esta que están proponiendo acá, por ejemplo, está dirigida a los profes, ¿sí? Teniendo en cuenta estrategias pedagógicas, esa va dirigida con profes, entonces es para trabajar con profes, no es para trabajar con estudiantes. ¿Sí es claro? Compañeros. Profe, tengo una pregunta. Sí, Buena. Hola, Yulena. O sea, lo que yo entiendo es que si tenemos en cuenta la matriz, uno puede tener en cuenta una característica o un ítem de esa característica y puede desarrollar una innovación de acuerdo a eso. Sí, señora. ¿Cierto? Sí. Donde se vea que se presente más falencia. Es correcto. Ok, gracias. Profe, una aclaración porque lo que queremos mejorar es precisamente lo que está mal en la institución. Profe, disculpe. Juan. En este caso dice ella, pues lo que está más bajito, lo que está malo en la institución, como dice usted, pero debe coincidir con los demás, con las demás matrices de los diferentes compañeros para que sea la misma. Bueno, hay una opción y es que ojalá si coincide y todos calificaron eso como mal, pues quiere decir que es un problema que está en todos los lugares, ¿sí ven? Y es un problema que la innovación debería resolver. Entonces, esa es una buena opción, esa sería la mejor opción, Juan.
pero posiblemente en una institución funciona y en otra no, o en 3 funciona y en 2 no. Entonces uno dice, bueno, vamos a trabajar esta porque está agravando la situación de esos 2 colegios. Entonces, además de estar bien en lo alternativo, está bien en otras instituciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorarlo? Lo podemos aprovechar, pero lo ideal sería que la dificultad, como lo decía Yuleima, aporte a todas, que sea la debilidad en todas. Profesor, bueno, así como análisis, como conclusión, vamos a coger la matriz de cada uno de nosotros y vamos a ir sumando. Por ejemplo, en el primer ítem de la primera de tiene altas expectativas sobre el estudiante, si 2 personas marcaron 1, vamos a colocar 2 en ese 1, que fue como la matriz inicial que usted compartió. Entonces, que tenga mayor numeración, o sea, como sumatoria de los 6, esos son los ítems que vamos a intervenir y partiendo de esos ítems vamos a crear la propuesta de innovación. Sí, esta señora. matriz debemos anexarla también como evidencia para la innovación porque en el grupo, en el foro no dice. No, para eso hacemos la infografía en donde resumimos. Creo que no hay necesidad de agregar esta matriz porque ya cada uno la tiene en su plataforma. Sí, no, lo que está No, diciendo la grupal. Alejandro es que en grupo, hacen una en grupo para detectar dónde es que están débiles. Y entonces va Katie, lo que decía Yulei, cogemos la más débil, que puede ser una característica o puede ser un ítem completo, ¿sí? Puede ser un ítem de 5 cosas que están mal o puede ser una sola característica. Entonces, ahí ya con eso ustedes dicen, eso es lo que está mal, pero lo que estamos diciendo de eso es que para eso está la infografía. En la infografía tú presentas ese resumen, dices, mire, esto es lo que está mal. No hay que anexarla en grupo. Hay que hacerla, pero no hay que anexarla, porque aquí lo que dice es que comparten, ¿sí? Ni identifiquen ni compartan las virtudes. En equipo, identificamos y escribamos las virtudes de cada innovación seleccionada, todo lo demás. ¿Listo? Mira, esta es la infografía número 2. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Otra vez. Profesor, en cuanto a los grupos, ¿seguimos los mismos grupos o tenemos la libertad de elegir otros miembros? Esa es mi pregunta. Yo la hice ya hace 8 días, luego la hago. Dejamos los mismos grupos. Hay gente que decía que sí, hay gente que dice que no. Díganme, o lo selecciono y... Yo quiero trabajar en otro grupo. Pero el concepto es el mismo. Bueno, entonces hagamos una cosa. Miren, las personas que quieren trabajar en otro grupo me escriben en el WhatsApp. Me pueden escribir de manera privada al WhatsApp y yo los organizo, como no serán todos, a esas personas que quieren trabajar en otro grupo los dejo en un grupo. Punto. ¿Sí me entienden? O sea, si son 7 personas que quieren trabajar en otro grupo, armo 2 grupos de 3 o armo un grupo de 6. Entonces me pueden escribir. Hay un grupo de 4, profesor. Me escriben en privado. Ahorita los grupos son de 6 personas. Profe, pero se puede hacer grupo de 4. Por eso les digo, ahorita los grupos son de 6 personas. Entonces, toca ver cuántos se quieren salir de los grupos, porque hay personas que pueden decir, yo quiero trabajar solo y solamente son 3. Pues dejo esos 3 como un solo grupo, el resto los dejo funcionando, porque quiere decir que los demás grupos están bien, se sienten bien. No, yo sí quiero trabajar en otro grupo. Bueno, por eso. Entonces me lo manifiestas en privado para poder ubicarte en un grupo. Si eres tú solo, ahí no habría forma, te ubico en otro grupo, pero porque pues te puedo mover a ti solo, pero no voy a... Lo que pasa es que ya yo encontré otras compañeras para trabajar en un grupo, entonces... No es el grupo que tú quieras. Eso es lo primero. No aguanto. Sí, eso es lo primero. No es el grupo que tú quieras. Tú me estás diciendo que quieres cambiar de grupo. Yo te voy a ubicar en otro grupo. Si hay 4 personas que quieren salirse de su grupo organizado, a esas 4 personas las organizo en un grupo. ¿Sí? Pero no es que tú me digas, ay, yo me quiero pasar al grupo tal. No, eso no va a pasar. Profe. Eso no va a suceder. Entonces, para que lo tengas claro. Profe. O sea, yo lo que quiero entender es que, por ejemplo, yo me quiero salir de mi grupo, o sea, bien. Y hay otras compañeras que se contactaron conmigo que se querían trabajar conmigo. Y dije, bueno, va bien, yo trabajé con ella, quiero trabajar con ella y me siento bien ahí. Por eso les digo, ustedes me mandan por privado la decisión de salirse del grupo que están. ¿Listo?
Si en ese me escriben 10 personas, organizo 2 grupos de 5. Puede que quedes con tus compañeros, como puede que no quedes con tus compañeras. ¿Sí? Eso es ese es el riesgo. Ahora, si eres tú solo, Luis Alejandro, que se quiere salir del grupo que está, y eres tú solo y nadie más me escribe, entonces a ti te ubico en otro grupo, que también pueden ser otras personas. Profesor, Señora, buenos días, bendiciones. bendiciones. A todos. Profe, lo que pasa es que vea, yo tengo una situación particular y es que yo donde laboro es en el Alta Guajira y para allá no hay señal. Entonces, mi grupo, yo no quiero afectar mi grupo porque a veces son trabajos que usted está dejando cada 8 días y yo con mi grupo solamente me puedo reunir, son los sábados cuando ya estoy en Riohacha. Entonces, yo desearía saber si de pronto, no sé, si usted los tiempos los pone un poquitico más, que sea un poquito más laxo en la entrega de trabajo. Yo no sé, a veces esto me vuelve como loca en días de semana. Yo quisiera trabajar con mi grupo, pero se me queda a veces muy de para arriba, profe, porque solo los fines de semana es que yo tengo la conexión y yo no quiero afectar mi grupo. Porque uno trabajando solo, uno responde por su nota, pero ya grupal a veces es complicado, profe. ¿Y tu solicitud es cuál? ¿No trabajar en grupo? No, o sea, listo, es su metodología y muy chévere trabajar en grupo, pero no siempre en grupo, profe, porque a veces yo siento que uno quiere responder, pero en el tiempo o en las formas de uno. Y cuando uno está en grupo, yo no quiero afectar de pronto a otras personas en la nota, o que de pronto las entregas sean, o sea, que si de pronto uno se demora en la entrega, porque de pronto nos pudimos reunir fue solamente los sábados, porque por mi caso, entonces que de pronto esto no afecte el tiempo de la entrega, porque a veces usted dice, no, que esto es para el sábado, y resulta que el sábado es que nosotros vamos a trabajar. Por poner un ejemplo, hasta ahora, pues gracias a Dios hemos podido resolver la dificultad, pero dado el caso en que no se pueda, a mí eso me preocupa mucho. Pero bueno, es exactamente lo mismo que les dije en la primera reunión. Hemos colocado las actividades para entregarlas después de este sábado. O sea, por ejemplo, la actividad que están terminando esta semana es para entregar el lunes o martes, no me acuerdo cuál fue los días que dejamos, precisamente para que los sábados puedan trabajar, porque eso lo entiendo yo, porque no es el primer grupo que yo tengo aquí en SECAR, siempre ya he tenido como 9 cortes, y esa es una de las dificultades que tienen. Entonces, ahorita en el trabajo de innovación, por ejemplo, el sábado, domingo y lunes, si no cambias de grupo, tienes 3 días festivos para pensar la innovación entre el equipo, ¿sí? Y la entrega es el próximo sábado. Entonces tienen de aquí hasta el sábado todavía para corregir, mejorarlo, pero en esta semana que tú estás acá hasta el fin de semana, como lo estás diciendo, tienes 3 días para trabajar en tu equipo y sacar la innovación. Sí, muy chévere este fin de semana que tienes festivo, pero... Y la próxima semana, Giselle, es trabajo individual, porque es probar la innovación. Entonces tú vas a trabajar individualmente en tu colegio, en tu contexto. Ahí lo único es que el próximo sábado, que es el sábado 1 de abril, ustedes vuelven a reunirse para sacar las conclusiones y hacer un video. Es nuevamente en equipo. Entonces, en este momento, como tú lo estás planteando, no tendrías ninguna dificultad. Sí, porque, bueno, falta ver si mi grupo se quiere reunir el fin de semana, por ponerle un ejemplo. Y le digo una cosa, yo tengo otra variante y es que yo los domingos a la 1 de la tarde ya me tengo que ir a mi comunidad. Entonces, solamente cuento con el sábado. Es que esa es la dificultad a veces cuando uno trabaja en grupo. O sea, no lo doy por imposible, profe, simplemente que tratemos de que tampoco, o sea, que sean trabajos en grupo, pero muy poco. Ya se acabó. Solos. Bueno, pues chao. Ya se acabó digamos, esta oportunidad de hacerlo así, porque no, digamos, todas las actividades están planeadas así como los he planteado, Gisette. Por eso te preguntaba, ¿lo piensas hacerlo individual? ¿Hacerlo sola? Entonces tendrías que hacer al menos dos. No se escucha, profesor.
que por eso te preguntaba si la propuesta tuya era hacer la innovación sola. Si tú haces la innovación sola, tendrías que tener 2 contextos para trabajar de manera individual y poder tener escenas distintas, o sea, demostrar que hay un avance en la innovación como tal, porque si tú dices, yo hago la innovación en mi colegio porque no quiero trabajar en equipo, una sola innovación no es garantía de demostrar que hay resultados de cambio. Profe, entonces el contexto que vamos a elegir, y así como porque ya me quede clarito, es el contexto normalizado, donde vamos a implementar y con el que vamos a evaluar. No sé si Tiene el micrófono Profe, tiene el micrófono cerrado. Sí, señora, vamos a mejorar un contexto normalizado. Sí. Profe, yo quiero hablar en relación a en la situación cómo se encuentra un poco la compañera. Yo creo que hay que mejorar la estrategia en explicar las actividades, dado que estamos trabajando en la asesoría, se está viendo tenemos la clase y la asesoría se ve a los 8 días. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una estrategia diferente que durante la clase queden todas las dudas claras y todo se dé de manera bien precisa, para que cuando uno ya se pueda reunir con sus compañeros o algo en el horario que pueda la persona ya tenga todo realmente bien organizado, para que no se generen dudas y no haya dificultad en el desarrollo de cada actividad, porque eso nos hace nosotros, por ejemplo, estamos disipando ahora en estos momentos ciertas dudas del primer trabajo que era individual, y ya tenemos que desarrollar un trabajo grupal. Entonces, si nos organizamos todos, usted y nosotros, podemos tener bien claro cada actividad y se puede desarrollar con tiempo, pienso yo, desde mi punto de vista. Y si hay compañeros que, por ejemplo, ya conocen o se sienten a gusto en otros grupos, que pueden estar libremente en decisión de ellos desarrollar sus actividades. Sí, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Los trabajos han quedado también escritos que están en el grupo, les he estado a ustedes que hay que hacer. O sea, hay gente, yo entiendo que hay gente que no tiene, digamos, a la hora de leer la actividad, no tiene, como además hay gente que las hace sin ningún problema. Es como en el equipo. Siempre pasa en los grupos, por eso hago esta jornada de asesoría. Porque ustedes recordarán que institucionalmente solamente tenemos 13 encuentros y los 13 encuentros son para calificar. Sí, el primero para calificar, el segundo para calificar y el último para calificar. Entonces, la comprensión lectora que se ha presentado siempre salga, no son exclusivos de este grupo. Hay personas que de la tenemos dos compañeros que lo han visto en el chat, compañeros que se hace aclaración, que un compañero les solicitó una vez más durante 3 o 4 intervenciones preguntando lo mismo. Sí, entonces, pues, son dificultades que aparecen en todos los grupos. Ustedes son proveedores y saben que eso sucede incluso si estamos todos los días en clase. Entonces, por eso hago esta asesoría adicional para los tengan dudas. Por eso les dije, elaboran la tarea y presentan las actitudes. Hay que presentar la realidad de hoy relacionada a cómo construir la conclusión. Está clarísimo que si tengo el nivel aparecen las conclusiones. Hubo preguntas que los contextos alternativos eran este o aquel, cosa que se aclaró a través del chat. Esta parte son en relación al trabajo de esta semana, en donde hay 2 acotaciones. Una es que quiero seguir con mi equipo, puedo organizar, lo organizaremos en otro grupo. Y otra es si el trabajo individual o de equipo. Entonces, son las 2 aclaraciones que se han hecho. El resto todo creo que ha dado. Pero la pregunta es siempre, puedo estar ahí con ustedes todos los días, siempre, porque hay personas que tienen problemas de comprensión lectora.
y no son una dificultad reciente, y no está mal, porque pues, definitivamente se requiere esto. Hay personas que estamos más acostumbradas al modelo tradicional oral que al tradicional escrito. Entonces, yo estoy de acuerdo con que es necesario claro, sí, por eso debe preguntar todo lo que quieran preguntar. Ellos 2 veces la pregunta para que me quede claro, y está perfecto, porque para eso pagan ustedes, muchachos, para que les quede claro qué es lo que quieren hacer. Entonces, ¿alguna otra inquietud? Mire, ya revisan por favor que han quedado los links en el aula. Son 3 números los que entregamos a equipo, 2 fotografías y una matriz, que es la primera hoja y la telaraña, y listo. Con eso, este trabajo es para cargar el 25, el sábado. Yo no escucho. Todo está así. Ok, gracias. Perdón, se me cerró la plataforma porque se cayó el internet aquí en México. Disculpe, respecto a lo que dice el tercer link de innovaciones educativas de los lados a la hora todavía no salga. Los otros 2 sí, eran los que había enviado, pero ese no carga. Bueno, menos mal. Y el decálogo tampoco, no abre. ¿El decálogo no abre? Los últimos 2 no abren, de los 4 los últimos 2 no abren. Listo, ya lo escogí. Y lo que no sé si me escucharon, lo que estaba diciendo era el próximo sábado que tenemos clases normal, los encontramos, miramos este trabajo y acordamos la innovación, si la hacemos en las 6 instituciones o la hacemos en 2, mínimo dos, listo, para poder tener contraste, que era lo que le estaba diciendo el. Y ahí es decir, los equipos, por favor, las personas que quieran cambiar de equipo, no los que quieren seguir, sino los que quieren cambiar de equipo. Los que quieren cambiar de equipo, me escriben por el internet, me dice, soy tal persona que estaba en el equipo tal y quiero cambiar de equipo. ¿Ok? Saber qué equipo estaba. Y de esa manera ya, la idea es que lo puedan hacer hoy al lunes para el martes informar quiénes son los equipos. Hoy para poder decir a los equipos, son estos equipos. Sí, son estos equipos. Entonces, por favor, si lo pueden hacer ya mismo, mejor. Por aquí por el grupo. Y escriben el grupo, lo escriben a mí. ¿Qué dice? En cuanto a lo de las calificaciones y eso, ¿usted tiene una fecha para publicarlas o respecto al primer trabajo y el segundo trabajo también? Frente a este segundo trabajo, bueno, yo generalmente, y te lo explico así a la coordinadora, generalmente me tomo muchos trabajos que entonces yo casi siempre me tomo 15 días trabajando. Generalmente las notas son aprobatorias son por 2 razones. Realmente lo hicieron y aparece en el trabajo individual. Y 2, los hicieron plagios entre ellos. Entonces, cuando plagio entre ellos, yo lo que no reporto la nota mal para los grupos, sino que hago la denuncia frente a la universidad para que les abra la disciplinaria. Sí. Ya hubo 2 estudiantes expulsados por ese asunto. Expulsados quiere decir que les comprobaron que era plagio, no era solamente entre ellos, sino que plagios de lugares de internet. Entonces, es una biblioteca, pero eso lo digo de manera claro. Ahí la plataforma trae la posibilidad de verificar el porcentaje de plagio que tiene un documento. No usan. Sí. Todavía. Por eso
eso aquí lo tengan en cuenta. Entonces yo me demoro, pues les informo, no hay, pero generalmente la gente no pierde conmigo. Ok, profesor, muchas gracias. Otra preguntita respecto a la clase que realizaba. Uy, ya. ¿El horario para la próxima clase es el de la plataforma o vamos a implementar nuevamente el horario de clase? Con base en que se dio la ola una vez, vamos a manejar el de la plataforma. Ok. Juan Carlos, última. Una sola hora. Elisa, sí, lo que va a decir que la vez pasada, le digo que tuvimos un trabajo de la directora, de algunos, entonces la recomendación de la directora es que no haga clases en el horario distinto, por eso hoy le dije que era una asesoría y que era aquí. Entonces, la próxima es de a 4. Bueno, ¿alguien más? No, bueno, entonces, con base en eso, nos vemos cualquier pregunta por WhatsApp, cualquier inquietud por allí. Nos vemos en la próxima sesión y muchas gracias por venir, y gracias por compartir este video con los compañeros que no hayan venido. Pues, se demora casi un día siempre colgando, se demora mucho y no que hay directamente. Les comparto el link mañana. Bueno, para todos ustedes, muchas gracias. Ya corrí los links que están todos. Bueno. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias, que tengan un excelente día. Igual, feliz fin de semana. Chao. Igual, chao. Chao.